Bienvenida a todas las personas que están en línea siguiendo la página de Instar y las entrevistas de la serie Stratos. Mi nombre es Gretel Domenech y hoy tenemos la gran oportunidad y el lujo de conversar con Pablo Díaz Espí. Muchas gracias, Pablo, por acceder a esta conversación con nosotras. Muchas gracias, Gretel, por la invitación y por la oportunidad de conversar un rato. Gracias. De nada, un gusto. Pablo Díaz Espí es periodista, escritor y editor. Cursó estudios en la Academia Alemana de Cine y Televisión. En 1990 salió de Cuba hacia Berlín y estudió en la Escuela de Cine y Televisión. Tras volver a Cuba por un corto tiempo, al año siguiente, en 1991, sale junto a su familia definitivamente y desde entonces ha vivido entre Berlín, Nueva York y Madrid. Fue director del periódico digital Encuentro en la Red entre el 2000 y el 2009 y ese mismo año abandona el proyecto y funda Diario de Cuba, medio que aún dirige. Pablo Díaz Espí es también hijo del reconocido novelista, cineasta y guionista cubano Jesús Díaz, quien falleció en el 2002. Y Pablo, justo como mencionaba, pues naciste en el seno de una familia con una larga trayectoria cultural en Cuba. Tu padre Jesús Díaz y también tu tío Rolando Díaz, director de cine. Y quisiera que un poco comenzáramos pues trazando de la manera que nos quisieras recordar, memorar, un poco trazando pues esa historia familiar y un poco pues la vida en Cuba antes de 1991 que salieras definitivamente. ¿Qué recuerdos pudieras compartirnos, memorias, anécdotas sobre cómo veías tú el entorno familiar en ese entonces? Sí, bueno, gracias, Gretel, por la introducción. Yo salí de Cuba en el año 91, de manera definitiva, pero antes nunca había salido. O sea, yo me fui directamente a Berlín en el año 91 y me fui con 19 años. Y siempre quise irme de Cuba por conocer el mundo, ¿no? Me interesaba muchísimo conocer el mundo y Cuba me parecía un lugar como, bueno, lo que es, ¿no? Una isla, y las posibilidades de viajar eran, de recorrer otros países, otras regiones eran como muy complicadas, ¿no? Y por tanto, cuando me fui de Cuba en el año 91, tenía ya bastante claro que no quería volver, entre otras cosas porque en aquella época había unas ciertas regulaciones y solamente se podía estar fuera del país durante 3 meses y había que volver, etcétera. Yo, desde que me fui, ya tuve claro que iba a saltarme esas regulaciones, que 3 meses no me alcanzaban para todo lo que yo quería hacer con aquellos 19 años que tenía entonces, ¿no? Entonces, bueno, eso fue algo que tuve muy claro desde el momento en que me fui del país. Anteriormente a eso, bueno, como tú dijiste, ¿no? Crecí en La Habana, en el centro, en una familia en la que la creación y el arte, digamos, la cultura en general, tuvieron siempre una importancia central, no solamente por mi familia por parte de padre, sino también por mi familia materna. Mi tío abuelo también fue un gran músico de una orquesta tradicional cubana antes de la Revolución, del conjunto Casino, y que también, por tanto, pertenecía o formó parte también de ese gran flujo, digamos, que recorría mi familia digamos, de la cultura y del arte, ¿no? Y de la creación. En cuanto a mí, bueno, crecí ahí yo crecí como muchos, supongo muchos niños cubanos de mi generación. Nuestros padres o los padres de mi generación estaban bastante implicados desde distintos ángulos, digamos, con todo el proceso político que aconteció en Cuba, o sea, que desató en Cuba la revolución, ¿no? Entonces yo crecí acogido, digamos, por toda la familia, más que una familia tradicional de padre, madre e hijos, sino crecí con mis abuelos, con mis tíos, en varias casas
de La Habana entre las que me movía, ¿no? Entonces mis recuerdos son más bien bastante corales, ¿no? Más que recuerdos, experiencias específicas, digamos, con una familia tradicional, ¿no? O tradicional de aquella época, ¿no? Por tanto, bueno, mi madre era muy joven, mi madre me tuvo a mí con 21 años, todavía estaba estudiando en la universidad y como te digo, crecí con mis abuelos. Mi madre y mi padre se divorciaron muy pronto, yo no tengo recuerdo de ellos casados, pero sin embargo siempre se llevaron bien y siempre jugaron, digamos, sus respectivos roles, ¿no? en la educación que yo recibí. Y bueno, vivía con mi familia materna, por tanto con mi familia paterna era más bien los fines de semana o esos... Mi padre me venía a buscar los domingos y recorríamos entonces algo que a mí me fascinaba, nuestro hobby nuestro hobby era recorrer barrios de La Habana, ¿no? Nos dedicábamos a recorrer La Habana, siempre un barrio diferente cada domingo, desde Guanabacoa, Santo Suárez, La Víbora, toda la ciudad, y nos pasábamos horas caminando y conversando. Eso era para mí un recuerdo que tengo muy presente y que me gustaba mucho de niño. Y otro recuerdo también presente que tengo es la existencia de mi padre en la lectura, ¿no? Lo importante que era leer. Entonces siempre es como que siempre estábamos hablando, siempre me daba libros y me preguntaba, ¿no?, qué estaba leyendo en ese momento o cuánto había leído del último libro que me había dado. Muchas veces yo no había leído mucho. Entonces me volvía, siempre era un tema como constante, ¿no?, de la importancia de la lectura. Ahí heredé parte de una biblioteca que él a su vez heredó de un vecino, una biblioteca muy rica para la Cuba entonces, o incluso hoy lo habría sido. Entonces en esa biblioteca yo leí desde muy joven toda la literatura rusa, toda la literatura francesa del siglo XIX y la literatura del sur, sobre todo del sur de los Estados Unidos. Y entonces crecí, digamos, acompañado por esos autores, por esos ámbitos literarios y por el paisaje de la ciudad, digamos, ¿no? Recorrer mucho la ciudad. Y si bien era una familia, en el caso de mi padre, que estaba, bueno, ambos implicados con la revolución, también fue una familia, o con la ruptura que significó la revolución, por parte de mi familia materna también había un gran... esa raíz con la Cuba republicana nunca se rompió, probablemente por la música tradicional, etcétera, cosa que también le fascinaba a mi padre, y la conexión con la música afrocubana, las religiones cubanas, con las raíces de la cubanidad, digamos, ¿no? Entonces fue una combinación de eso, ¿no? Pues de lecturas internacionales pero también una búsqueda o una fascinación por lo cubano, o por lo cubano que se iba desmembrando a raíz del proceso político cubano. Pablo, y un poco porque tú naces, creo, en 1972. Uh-huh. Y un poco, pues, eras muy niño en los 70, ¿no? Que es esta etapa bien compleja de la realidad cubana. Y un poco quisiera que nos comentaras qué recuerdas de la faceta creativa de tu papá, que creo que de cierta forma anunciaba lo que iba a pasar, sobre todo en el documental, con todo lo que hizo en el ICAI y las temáticas que comenzó a abordar. ¿Recuerdas un poco qué lo afectaba a él y qué quería plantear tanto en su escritura como en general en su creación? Sí, recuerdo, aunque ya te digo, con mi padre más bien hablábamos de lecturas de libros y de terceros autores, más que la suya propia, al menos en los 70, al menos yo cuando termina la década de los 70 tenía 8 años, entonces era muy niño, ¿no? Y sí recuerdo, pero recuerdo siempre sus libros. En esa época eran 2 libros de relatos, ¿no? Los años duros y el otro día no recuerdo el título ahora mismo. Y sí recuerdo que fueron libros, digamos, polémicos, rompedores, que tuvieron reconocimiento, ganaron Premio Casa de las Américas. Y los leí con interés. Leí poca literatura cubana en esa época, poca literatura cubana contemporánea.
Entonces, prácticamente, además de mi padre, pues leí pocos autores de esos años. Los que he leído los vine a leer después, ¿no? En esa época no tenía, digamos, como una comparación, ¿no? Entonces, bueno, para mí esos libros de mi padre, pues, me llamaban la atención en cuanto me eran físicamente, digamos, históricamente o políticamente, como se les llame, mucho más cercanos que los otros autores que yo estaba leyendo, ¿no? En el siglo XIX. Y recuerdo que me gustaban y que me sentía, digamos, de alguna manera orgulloso de ese lenguaje que yo reconocía en esos libros, que era el lenguaje propio, el lenguaje mismo que nosotros hablaba en la calle, digamos, ¿no? Aunque también recuerdo que posteriormente, hablando mucho de ya mayor, hablando de literatura con mi padre, pues eran libros que él mismo consideraba prescindibles, ¿no? O libros realmente productos de una juventud como escritor, una juventud, digamos, precoz, pero que no estimaba literariamente del todo, ¿no? De hecho, por aquí tengo los cuentos inéditos aún que él salvó de esos libros, que fueron 5 o 6, y que reescribió, ¿no? Y que nunca se han editado. Pero bueno, también recuerdo más que el proceso creativo como tal, o de los temas, de mi padre sí recuerdo la gran disciplina de trabajo. Siempre lo recuerdo escribiendo 7 días a la semana, sentado ante la mesa, trabajando. Eso es algo que creo que de alguna manera me heredé, digamos, pues para mí siempre ha sido normal despertarme y ponerme a trabajar. Y eso es algo que en ese momento para mí fue natural, o sea, lo vi en él, pero hoy en día me doy cuenta de esa constancia y esa disciplina en el trabajo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, esa avidez de la lectura, de leerlo todo y de cuestionarlo todo y de cuestionarse todo el tiempo, y una gran memoria y una gran capacidad de citar obras, películas, libros, etc. Es lo que más recuerdo de él, o sea, una inquietud intelectual permanente, ¿no? De la vida, digamos, dedicada a la creación, al intelecto, al arte en general, ¿no? Que abarcaba también la música brasileña en aquella época era muy importante para él, el jazz. Yo creo que hay temas más específicos que le ocupaban, ya te repito, en esos años 80, más que temas específicos, era eso, el rigor, la constancia en el trabajo y la devoción, digamos, por la cultura. Son las cosas que más, digamos, que a mí me entraron de manera natural por parte de mi padre, ¿no? Pablo, y nos comentabas ahorita, bueno, igual te fuiste de Cuba muy joven y que pues ya a esa edad sabías que querías y que necesitabas irte de Cuba para ser la persona que quisieras ser y para expandir tus horizontes. Y en 1991 se da la salida tuya junto a tu familia. No, yo salgo después. Esos años fueron muy interesantes, los años a partir de la caída justamente bueno, de la perestroika, ¿no? Recuerdo aquellos días de la perestroika y el glasnost en Cuba como muy interesantes. Yo tuve contacto a través de mi padre con personas jóvenes cubanos que volvían de Rusia, que habían sido regresados al país a raíz de la caída del comunismo, ¿no? Fueron días muy intensos en los que la posición política de mi padre, digamos, se fue radicalizando, se fue volviendo cada vez más crítica. Ya él había sido un crítico de la invasión de Praga, desde aquella época la habría criticado. Entonces, era una situación, ya yo no tenía 8 años, tenía 18, entonces creo que lo he dicho por ahí alguna vez, la arrogancia típica de esa edad, ¿no? Y una manera natural, digamos, de ver la vida de una forma contestataria, ¿no? Ya en ese momento, de hecho, desde mucho antes, prácticamente desde el año 80, yo recuerdo los días de la Embajada del Perú, del éxodo del Mariel, de estos pogromes que se hicieron en Cuba, los actos de repudio, etcétera, como ya uno desde niño
iba percibiendo que todo esto era una especie de tramoya ficticia, política, represora de un Estado realmente que no dejaba espacios, ¿no? para la individualidad. Y uno se iba volviendo, ya desde entonces se fue volviendo disidente, ¿no? Los mejores días para ir a la playa, para escaparse a la playa, eran los días de las grandes marchas políticas, los grandes eventos políticos, ¿no? Los que había que ir de manera obligatoria. Y entonces yo me dedicaba a hacer una vida al margen digamos, de lo que era la corriente social y política que promovía el sistema revolucionario cubano. Una vida adolescente rebelde, y al mismo tiempo mi padre se fue cada vez, como te decía, pues, volviendo más crítico hacia todo lo que significaba. Yo creo que buscando su posición, o sea, siempre viendo el tema político y social cubano y cultural desde la perspectiva de un intelectual crítico, ¿no? Que creyó en la revolución, pero que cuestionó ese proceso ya desde los inicios de sus primeros trabajos editoriales, ¿no? En pensamiento crítico, en el Carmen Babú. Todo eso tuvo un decursar que ya a finales de los 80, con la caída de la Unión Soviética y posteriormente con la caída del muro de Berlín, pues se fue radicalizando. Entonces, como parte de esa postura mía, ya alternativa, buscando siempre un margen de libertad dentro de esa sociedad, yo decidí no estudiar en la universidad en La Habana, sino también algo de romanticismo en la juventud. Dije, bueno, me voy al servicio militar, que de todas formas era obligatorio, tendría que haber ido, y para, digamos, cumplir mis obligaciones en Cuba y después ver qué puedo hacer. Y en esa época, bueno, a mi padre tuvo la oportunidad recibió una beca, una residencia en Alemania Occidental con toda la familia durante 6 meses inicialmente. Y estuvimos hablando muchísimo tiempo, en muchísimas ocasiones antes de que él se fuera, porque yo estaba en el ejército en una unidad militar que está relativamente cerca de su casa. Entonces, cada vez que me escapaba o tenía unas horas libres o lo que fuera, iba ahí a comer y a descansar y a conversar con él. Y yo era muy crítico con todo lo que estaba pasando. Y yo le decía que yo me quería ir de ahí, yo no quería vivir en esa sociedad, lo tenía claro. Entonces ahí, bueno, nos confrontábamos. Él trataba siempre como de hacerme preguntas y supongo yo que buscar, ¿no?, referencias o ver cómo yo pensaba. Padre fue una persona siempre como que siempre le gustó más, no le gustó más escuchar que hablar, pero sí una persona que escuchaba muchísimo y preguntaba muchísimo. Y me preguntaba a mí. Yo supongo que ahí tuvimos un proceso de maduración mutua en el que entonces él decidió que lo mejor era irse. Yo le dije que yo me iba a ir de todas formas. Entonces supongo que el dilema de un padre, ¿no?, ante los hijos adolescentes que no quieren vivir en el país en el que viven. Entonces, pero yo estaba en el ejército, yo no podía viajar. Entonces mi padre se fue con mi hermana, mi media hermana y su madre. Se fueron a Alemania y yo me quedé en Cuba cumpliendo el tiempo de servicio militar obligatorio, que en aquella época eran 3 años. O sea, yo entré al ejército con 17 años y salí con 19. Y entonces, mientras tanto, ya yo preparé la salida de Cuba. O sea, conseguí un pasaporte, conseguimos la visa a Alemania, todo eso, por supuesto, bajo total secreto o de manera discreta, de la mayor discreción posible. Y terminé el ejército el 4 de septiembre del año 91 y el 26 de septiembre, o sea, 15 días después, llegué a Berlín con este permiso de 3 meses de estar fuera del país, ¿no? Y mi padre, que en ese momento ya había decidido lo que iba a hacer, que era hacer pública su postura, digamos, de enfrentamiento al proceso político cubano, él esperó a que yo me fuera, esperó a que yo llegara a Berlín. Hasta ese momento se mantuvo en silencio, y cuando yo llegué a Berlín, entonces sí ya dio ese paso, ¿no? Y publicó un artículo que en ese momento causó mucho revuelo, que se llamó Los Anillos de la Serpiente. Lo publicó en un semanario muy importante alemán que se llama Der Spiegel, que es muy leído en Alemania,
Y bueno, como el intelectual público que era, que de alguna manera había acompañado la revolución durante mucho tiempo, al publicar este artículo se formó un gran revuelo político. Y de hecho, incluso recibió, no se le envió directamente, pero a través de amigos, él recibió una carta que escribió Armando Hart, entonces ministro de Cultura de Cuba en ese momento, condenándolo prácticamente a muerte, ¿no? Porque en ese momento, por esos días, había habido un asesinato de unos guardafronteras por unos cubanos que se habían ido de Cuba y los habían fusilado a estos guardias para robarse una lancha, una cosa así. Y la carta del ministro de Cultura terminaba diciendo que el crimen de mi padre era peor que el de estas personas que habían asesinado a los guardias fronteras y por tanto merecía la pena de muerte. Entonces, esto, bueno, obviamente causó una gran conmoción en todo su entorno, entre todos sus amigos, entre la gente que él conocía, tanto cubanos como extranjeros, etc. Y marcó, digamos, el inicio del exilio, ¿no? Que es cuando mi padre decide no volver, o sea, también como quedarse fuera de Cuba, tenía en ese momento 50 años, y comenzar de cero, ¿no? Comenzar de cero en Alemania, en un país donde él no hablaba el idioma, pero bueno, donde al menos tenía a sus hijos con él. Qué bueno que justo cuentas esto del artículo, porque hay anécdotas en la red, en distintos recuerdos de otros escritores, y justo te iba a preguntar sobre esto, sobre la carta de Armando Hart, que hay algunos, leí algunos artículos que la mencionan como antes de la salida de tu papá de Cuba, y que bueno que aclaras que la recibe después, ¿no? Y un poco en... Sí. Sí, que no, que la carta es posterior. Es posterior a la... Y según recuerdo, y creo que no estar equivocado, nunca se le envió a él, ni se hizo pública, sino, bueno, se hizo pública de manera no oficial, sino que se distribuyó, digamos, entre otros escritores e intelectuales, ¿no? Y algunos de estos escritores intelectuales se le hicieron llegar a él. Claro. Pablo, y justo en ese tenor, ¿recuerdas que la salida o la decisión familiar ya de salir, además de esta propia evolución de ambos que estás narrando que se da, ¿recuerdas algún tipo de, digamos, de encuentros o desencuentros más bien que tuvo, pues, en general tu familia con el régimen que llevaron a catalizar esta decisión? No, recuerdo un ambiente mucho más tenso y mucho más opresivo que de costumbre. O sea, la tensión fue creciendo hasta el año 90. Creo que en el año, no recuerdo bien si en el año 90 o en el mismo año 91, creo que en el 90. Hubo todo un proceso de estos, creo que hubo como 3 o 4 a partir de los años 80 en Cuba, con distintos nombres. Ya se me han olvidado porque eran estos nombres inventados o sea, con retórica revolucionaria, pero en definitiva eran procesos de rectificación de errores o procesos de depuración o de corregir el rumbo político del país, etcétera, ¿no? Y creo que en el año 90 hubo uno de estos procesos que, repito, no recuerdo si fue hubo uno que se llamó corrección de errores o algo así, no sé si fue este, donde sí sé que mi padre en una asamblea en el Instituto de Cine, sí fue pasó ciertas líneas, digamos, públicamente en cuanto a lo que pensaba o en cuanto a su línea de cuestionamiento, ¿no? Y eso le generó muchísima tensión, le generó que muchísimas personas se aislaran de él, no lo dejaran de recibir o incluso de hablarle, y él se comenzara a sentir como mucho más solo e incluso vigilado, porque yo recuerdo que en esos años el tema de la vigilancia de posibles micrófonos en la casa de hecho salíamos siempre a hablar a un parque y nos sentábamos en un banco y conversábamos, nunca hablábamos en casa. El miedo al teléfono, hablar por teléfono, el miedo a con quién te reunías, el miedo si venía algún visitante extranjero, cosa que siempre fue normal. Y en ese último año en Cuba, en esos últimos 18 meses, digamos, último año y medio en Cuba, pues se volvió un problema, digamos, ¿no? O una cosa ominosa que existía ahí,
Yo no recuerdo nunca que se haya concretado, al menos yo no lo viví, pero sí sé que era algo que estaba como latente, ¿no? Que de pronto empezó a formar parte de nuestras vidas, ¿no? Cuando antes no lo había sido. Pablo, y ya cuando sales tú de Cuba en 1991, que te reencuentras con tu familia, ¿qué planes o cómo se desarrollan a partir de ese momento? ¿Qué caminos empiezan a tomar ya fuera de Cuba, en Alemania primero y creo que después en España? Digamos, en el tiempo antes de la fundación de Encuentro, que es como un gran momento para la diáspora en general, en el que participa tu papá y en el que participas también después tú, en esos años, cómo se estuvieron moviendo por Europa y cómo se estuvieron moviendo en las relaciones con la diáspora y el exilio cubano. Sí, ahí tomamos caminos totalmente divergentes, digamos. Recuerdo los primeros años, como son los primeros años, supongo, de muchos exilios, o de la gran mayoría de los exilios, con mucha incertidumbre, con mucha precariedad, sí, sobre todo incertidumbre, inseguridad. Llegamos a Berlín y ahí mi padre tuvo obviamente que ganarse la vida, que ponerse a trabajar. Recuerdo que comenzó a viajar muchísimo, a dar conferencias. Por suerte él tenía toda esta carrera labrada como cineasta, ¿no? Como guionista, etcétera. Entonces comenzó a impartir clases en academias de cine, en cursos de cine. Él comenzó a escribir artículos de prensa, comenzó a asistir a todo tipo de eventos relacionados con la literatura, con la política, con el cine, y a buscarse, digamos, poder pagar el alquiler, ¿no? Como cualquier inmigrante que llega, ¿no? Con esa presión, pero siempre pivotando alrededor de Cuba y de su obsesión, ¿no? De la cultura cubana y de la revolución y de la política cultural en Cuba, etc. Ese fue, digamos, como su camino, que prácticamente no le quedó más remedio, y siempre lo mismo que decía antes, incluso en Berlín, la cosa de levantarse y ponerse a escribir. Él estaba escribiendo su segunda novela en ese momento, Las Palabras Perdidas, cuando llegó a Berlín. La tenía ya bastante avanzada y eso, pasara lo que pasara, cada día escribir, cada día leer, cada día comentar sobre lo que se leía o sobre lo que se veía. Y también en el caso de él, le gustaban mucho las fiestas, hacer como muchas fiestas en casa, en las que se invitaba, digamos, a todo tipo de gente, a músicos, cineastas, escritores cubanos y de otros tantos países. Recuerdo ahí sobre todo la presencia de Pedro Luis Ferrer, el cantante, que en esa época también recaló en Berlín, otro cantante que ahora vive en Miami, Luis Bofill, cantante de salsa, y otros muchísimos escritores y cineastas de muchísimos países. Ese, digamos, fue su vida, ¿no? La vida de los primeros años de exilio en Berlín de él. Y la mía fue, yo nunca había vivido con mi padre en la misma casa, quiero decir, pasaba días ahí, temporada, un fin de semana, lo que sea, pero nunca había vivido. Y yo llegué con una sed tremenda de libertad y de independizarme y de recorrer el mundo, como te decía al inicio. Y tenía 19 años y llegué allí al principio también muy duro, ¿no? Llegué rapado, venía del ejército, 15 días antes lo había terminado el ejército, rapado, pesando 50 kilos, o sea, y no sabía nada de alemán, o sea, como diría Guillermo Rosales, el escritor cubano, o sea, yo habría sido un exiliado probablemente de cualquier lugar, o sea, yo sabía que quería como enfrentarme a algo nuevo, pero una vez que llegué a un lugar tan extraño en ese momento como Alemania, realmente era impactante, ¿no? El frío, el silencio en la casa, todo ese tipo de cosas eran como muy fuertes. Y entonces, mientras mi padre se ganaba la vida y hacía todo esto que te contaba, yo me dediqué a estudiar alemán, a comunicarme y a tratar de buscarme la vida en la ciudad. Comencé a vender periódicos. Tuve un trabajo, entre mis primeros trabajos, el segundo trabajo. El primero fue haciendo
doblajes de la serie esta de Flipper, del Delfín, de la serie de televisión. Pero después vendía periódicos por los cafés berlineses, etcétera, y ahí, bueno, intenté buscar un espacio. Como te decía, no podía regresar a Cuba porque después de 3 meses ya no me permitían volver. Y por otro lado, los alemanes comenzaron a escribirme, a mandarme cartas para que me fuera del país, para que abandonara el país, porque yo tenía una visa inicial de 3 meses. Entonces me quedé de manera ilegal en Alemania, y cada vez que recibía una de estas cartas tenía que buscar a alguien que me la tradujera, porque el alemán escrito es un idioma que es completamente diferente al alemán hablado, es un idioma muy retórico y muy formal, y el alemán formal, además, el alemán burocrático, es muy difícil de entender. Entonces esas cartas uno las recibía, no entendía qué estaba pasando, tenías que buscar a alguien para que te tradujera eso, digamos, a un lenguaje entendible. Y pasé mucho trabajo, o sea, al principio no tanto, porque al principio estábamos en esta beca, la beca conllevaba, digamos, habitar una casa muy cómoda, muy espléndida, en una zona muy linda de Berlín. Pero yo unos meses después ya me fui de ahí, me alquilé un cuarto en un piso compartido y comencé a vivir ahí mal como podía. Y el invierno del año 92, que fue particularmente frío en Berlín, realmente fue muy duro para mí. Vivía en una casa que se congeló literalmente, no salía agua a las cañerías. Hubo que abrir las ventanas porque el hielo crecía entre los cristales de la ventana y los rajaba. Entonces vivíamos con las ventanas abiertas, sin agua corriente, sin dinero ni siquiera para comer. Pero yo no le contaba nada de esto a mi padre, porque yo veía en él mismo la presión que él mismo tenía, ¿no? por salir adelante él con sus 50 años y su familia, ¿no? Y toda la cosa cubana detrás, ¿no? Entonces yo intenté, digamos, lastrarlo lo menos posible con mis propias vicisitudes. Y bueno, un poco esto lo viví al margen de él. Llegué incluso tuve que dormir en una iglesia. Hasta que llegaba un momento, en un momento, digamos, de máxima desesperación, y recorriendo la ciudad con ropas de estas malas para el invierno, plásticas, baratas, todo el tiempo con frío y hambre, pero al mismo tiempo nunca consideré volver a Cuba, eso para mí no era una opción. Me metí en todo un barrio que es el actual barrio de Mitte, en el centro de Berlín. Era el antiguo gueto judío antes del Holocausto, y era un barrio que estaba abandonado, y era un barrio que había sido ocupado prácticamente completo por jóvenes anárquicos de mi generación, que se habían ido a vivir ahí, no pagaban alquiler y vivían prácticamente en la anarquía, ¿no? Y donde el performance y la cultura y bueno, la creación y todo eso era como la razón de ser. Entonces yo un buen día descubrí todo eso, que no sabía ni siquiera que existía, y me metí en ese ambiente, un ambiente que fue realmente algo muy afortunado. Esa década de los años 90 en Berlín, justamente después de la caída del muro. O sea, el muro había caído, pero seguía en pie físicamente, la ciudad seguía partida en dos físicamente, y seguía siendo una ciudad oscura, sobre todo este barrio del que te estoy hablando, tan emblemático, una ciudad en la que todavía se veían los disparos en las fachadas, y se veían todavía las marquesinas de las tiendas judías y los cristales rotos y las calles de las prostitutas. No había ni siquiera un auto, no había automóviles, no había prácticamente alumbrado público. Todo ese barrio olía a carbón, porque las calefacciones eran estufas de carbón. Pero realmente era un espacio increíblemente libre, donde no había autoridad y nunca entró la policía, no existía. Y de pronto comencé a vivir ahí, y recuerdo que años después, cuando visité España, me di cuenta que yo llevaba años viviendo exclusivamente con gente de mi edad y de mis propios intereses. O sea, yo no tenía ninguna interacción con nadie que no tuviera mi edad o intereses distintos a los míos, lo cual no necesariamente es una ventaja, porque vives en una especie de burbuja, ¿no? Y ahí, bueno, ocupé una casa, como que es lo que hacía todo el mundo. Ocupé una casa con varios amigos alemanes, un argentino, y comencé a vivir de ese ambiente completamente anárquico de la ciudad,
Y para mí realmente eso fue una fiesta. Imagínate, venir de una sociedad como la cubana, donde cada espacio de libertad individual tenías que lucharlo y defenderlo al máximo, a esa anarquía total, donde el dinero tampoco hacía falta, no nos hacía falta dinero, porque ibas a las panaderías y la cantidad de pan que se botaba, los alimentos sobraban, se hacía lo que se llama Volksküche, que son... había varios lugares, cada día había un lugar en los que se cocinaba y se podía ir sin dinero, y se comía. Si tenías €1, un marco, en aquella época lo pagabas, pero si no, no pasaba nada. O sea, prácticamente podías vivir con muy, muy poco dinero. Y comencé a vivir ahí y me metí. Yo seguía obsesionado con irme, alejarme de Cuba. Entonces fueron años en los que prácticamente no hablé español, estuve ajeno completamente a la cosa cubana, a la discusión cubana. Años en los que realmente hice una inmersión en este mundo del performance permanente. Y bueno, fue un mundo en el que además fueron los años en que la Guerra Fría, de la que yo era hijo, de donde yo venía, ¿no? Era el escenario por excelencia de la Guerra Fría. Berlín era una ciudad que estaba rodeada de las unidades militares soviéticas, que todavía estaban allí, los soldados todavía estaban allí. En los mercadillos de los barrios fue donde comenzó a aflorar, digamos, los restos del naufragio, donde se vendían los carnets del Partido Comunista, las gorras de los militares, las charreteras, toda la parafernalia comunista. Comenzó las películas de Super 8, de vacaciones, de la familia, las películas políticas, las películas científicas, filosóficas, etc. Todo eso se vendía al por mayor en los mercados y nosotros lo comprábamos, lo adquiríamos y lo comenzábamos a proyectar y a hacer uso de todo eso, pero ya de una manera en los bares que teníamos, bares ilegales, etcétera, ¿no? Entonces comencé a vivir ahí, comenzamos a comprarle todo lo que los soldados soviéticos vendían, que lo vendían prácticamente todo, sus equipos de sonido, sus focos, sus proyectores, todo eso. Nos íbamos a las unidades militares rusas, soviéticas en aquella época, y lo comprábamos y nos lo llevamos a casa. Incluso llegamos a transportar varios aviones en un país, con una escena bastante surrealista que está recogida en diferentes libros, etc. Llegamos a encontrar y a transportar al centro de la ciudad varios aviones de guerra soviéticos que habían sido abandonados en un bosque, y eso terminó siendo un performance frente al Reichstag, pintados de rosados los aviones y encajados de punta en la tierra. Y bueno, fue realmente una vida, unos años fascinantes en los que yo disfruté muchísimo la ciudad. Tanto que cuando mi padre decide venir a vivir a España, a Madrid, por temas obviamente de idioma, literarios, profesionales, cubanos, etcétera, yo decido quedarme a vivir allí, porque ya yo había hecho mi espacio allí, ¿no? Y así fue. O sea, él se fue a España y yo me quedé viviendo en Berlín, donde aprendí alemán y donde finalmente pude regularizar mi estatus. No es que me importara mucho en aquella época, para nada. De hecho, viví años indocumentado. Bueno, era joven en ese momento y vivía en ese planeta, ¿no?, tan extraño. Y entonces, pero bueno, finalmente logré regularizar mi situación y entré en una escuela de cine, en la Academia de Cine de Berlín, que era una academia, sigue siendo una academia tremenda, excepcional, muy anárquica también, porque es, bueno, toda la línea, todos quienes la fundaron y quienes trabajaban ahí, eran la gente que había trabajado con Fassbinder, con este director de cine alemán tan sui generis, ¿no? Tan radical. Entonces fue una escuela muy rara, una escuela que no tenía nada que ver digamos, con la escuela, no sé, por allá, con la escuela de Babelsberg, por ejemplo, que era la escuela de cine de Berlín Oriental, de la antigua República Democrática Alemana, ¿no? Era una escuela muy ligada a la producción, se estudiaba poco y se hacía mucho, ¿no? Y era muy flexible. Entonces, en esa escuela en la que estudié 5 años, pues ahí, bueno, estudié cine, estudié comunicación, y en un momento dado decidí tomar una pausa, y como no hablaba inglés, porque en Cuba, en mi época, o a mí por lo menos me tocó el idioma ruso como obligatorio, entonces decidí irme a Nueva York por insistencia de mi padre. En realidad mi plan original, llegué a tener la visa y todo, era irme a Australia,
Pero supongo que mi padre habrá pensado que si yo me iba a Australia, más nunca me iba a ver en la vida. Entonces me convenció para que no me fuera a Australia y me fuera a Nueva York. Me vendió Nueva York, digamos. Entonces, en lugar de irme a Australia, me fui a Nueva York y viví en Nueva York un año y medio y aprendí inglés, etcétera. Y después regresé a Alemania porque tenía que terminar la universidad y conseguí un trabajo. Ya comencé a trabajar profesionalmente, ¿no? En el cine y en la televisión. Y bueno, me empezó a ir mejor, ¿no? Entonces, digamos, esos fueron mis años berlineses, en años en los que cuando cumplí esos años de castigo, que en esa época fueron 5 años, que no podías volver a Cuba una vez que te quedabas más de 3 meses. A los 5 años, 5 años y tanto, me ofrecieron un trabajo para una agencia de publicidad que querían ir a filmar a Cuba. Y entonces, bueno, me pagaban todo y me pagaban billete y me pagaban alojamiento en Cuba y además un salario. Entonces yo dije, bueno, claro que voy. Y regresé a Cuba por primera vez después en el año 96. Cuba ya había cambiado mucho, pues ya estaba permitido el dólar en ese momento, el nivel de prostitución era brutal, yo nunca vi nada igual, nunca lo había visto y nunca volví a verlo igual, o sea, la sociedad prácticamente completa. La gente necesitaba dinero, ¿no? Todo aquello que se llamaban las jineteras y los jineteros, etc. Y yo volví allí tres veces, y cada vez fueron 3 meses y medio. La última vez fue para el canal Arte, para hacer una historia de la música cubana en el canal franco-alemán Arte. Y recorrí toda Cuba, porque los 3 trabajos a los que fui a hacer en cada ocasión conllevaban recorrer la isla. Y fueron viajes tremendos, o sea, ya con la visión que yo traía de Alemania, con todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido, fue como regresar a Cuba y ver Cuba desde fuera, ¿no? Y en esa época, en muchos de los hoteles en los que yo me quedaba, no permitían entrar a los cubanos. Entonces, yo lo que hice fue hacerme un set de documentación alemana falsa, y yo llegaba ahí como alemán. Y como iba en equipo, iba al menos con otras 2 personas cada vez, éramos 3 o 4 personas, los otros si eran alemanes de verdad, pues yo les explicaba a ellos y decidíamos hablar en alemán entre nosotros y entonces ellos que sí hablaban un poco de español, se presentaban y decían, bueno, somos 3 alemanes, él no habla español, pero nosotros sí. Entonces yo nunca hablaba y fue como una experiencia tremenda, porque fue como ser una persona invisible, porque entonces llegaban los cubanos y se presentaban ante mí y me decían, amigo, comprar ron cubano, ron bueno, ¿no? Y entonces, pero yo no podía decir nada. Y fue como vivir una Cuba terrible, todo ese tema de la prostitución, lo vi en Baracoa, en Guantánamo, en Santiago de Cuba, en Camagüey, todo eso lo viví yo como extranjero que en teoría no hablaba español y por tanto la gente se abría completamente delante de mí en las conversaciones entre ellos, las mujeres, etcétera. Eso fue como una vivencia tremenda. Y después de 3 veces que fui, de manera muy seguida, casi en un año, fueron 3 trabajos distintos que fueron, no sé, año y medio, un año y medio. Ya entonces la última vez ya decidí que no, cada vez me sentía más inseguro también ahí, de que me descubrieran, etcétera. Entonces decidí ya no volver, ¿no? Y también una experiencia terrible que fue, mi familia materna mantenía una casa en un balneario, en Varadero, una casa que siempre había sido de ella, y en la que yo pasé mi infancia, los veranos. Había un acuerdo con un hotel cercano, el hotel administraba esa casa y nosotros podíamos usarla en verano. Y ya disfrazado de alemán, tuve que ir ahí y la productora me había reservado en ese hotel y fui al hotel y nos dieron la casa esa, la que era la casa de mi infancia. Entonces fui como un falso alemán, regresé a la casa de mi infancia, que era una casa, por cierto, del arquitecto Nicolás Quintana, ya fallecido, de quien después me hice amigo y hablamos muchísimo, el gran arquitecto cubano. Él había hecho esa casa, yo no lo sabía. Y después, bueno, al final de su vida, hablamos muchísimo de ese tema. Entonces, esa experiencia en esa casa, en la que la propia policía que rodeaba la casa, rodeaba esa zona de casas en la playa, nos envió a tres cubanas que se estaban prostituyendo, porque éramos 3 alemanes, y tuvimos que echarlas de la casa, pero yo no podía decir que yo era cubano, porque entonces los policías eran los proxenetas, los policías le habrían dicho,
ellas le habrían dicho a los policías, ahí hay un cubano, y ahí no podían quedarse cubanos. Entonces yo todo el tiempo como disfrazado de alemán, toda esa situación, y dije, mira, yo aquí realmente no puedo venir más. Y entonces, después de ese viaje, ya decidí no volver más a Cuba. Ese viaje creo que fue, sí, año 98, creo, como mucho. Y ya desde entonces no he vuelto a Cuba. Han pasado ya más de 25 años. Pablo, y pues tú estudias cine, televisión, estás un poco pues en esos momentos vinculado a los medios visuales o audiovisuales. ¿Cómo entras pues a participar en el proyecto de Encuentro, que fue casi una institución más que una sola revista? ¿Cómo empiezas a participar o cómo te vinculas a Encuentro, específicamente ya después Encuentro en la Red? O si antes de Encuentro en la Red ya estabas relacionado con la asociación o con la revista, o entras directo al medio digital. No, yo entro directamente al medio digital. Cuando se funda la revista Encuentro, en el año 96, yo vivía en ese ambiente que te acabo de contar, y me dedicaba a lo que me dedicaba, y leía la revista como un lector más, pero no participé, digamos, no participaba de la creación de la revista misma, ¿no? Seguía teniendo esas conversaciones con mi padre, esos debates, esos intercambios, a menudo por teléfono o cuando yo visitaba Madrid, pero yo era un lector más de la revista. Y no es hasta el año 2000 que comenzaba Internet, o no comenzaba Internet, porque ya Internet llevaba unos años, pero la posibilidad de la edición regular digital, digamos, y la posibilidad del mundo digital como una brecha de romper el aislamiento cubano, ¿no? Y como de incidir dentro de la sociedad cubana, eso comenzaba a ser una realidad en el año 2000. Y entonces ahí mi padre decide o ve la posibilidad, o se abre a la posibilidad de llevar, digamos, la revista o el espíritu de la revista, el espíritu de la publicación Encuentro, llevarla al mundo digital. Sabemos que la revista Encuentro hasta ese momento era exclusivamente en papel, impreso, y se distribuía físicamente en Cuba, lo cual era un proceso siempre muy engorroso y de gran labor política, porque cada número de Encuentro tenía más de 300 páginas. Entonces eso se tenía que enviar hacia Cuba por distintas vías, hacerlo llegar a los lectores, todo era muy caro y muy trabajoso. Entonces el mundo digital era una gran oportunidad. Y mi padre lo identificó, y entonces con un ingeniero informático que en ese momento era amigo mío, y conmigo, que en ese momento me dedicaba ya entonces a la comunicación, digamos, a la difusión cultural. Entonces me invitó a venir a Madrid y a formar parte, digamos, de lo que en ese momento iba a ser Encuentro en la Red, que ya te digo, al inicio se concibió como un apéndice, digamos, de la revista, ¿no? Entonces acepté, vine para Madrid y comenzamos literalmente desde cero a armar el ámbito digital de la revista, digamos, a comprar ordenadores, a armar las mesas, a buscar un equipo, a leer todos los contenidos que la revista no podía publicar, porque era una revista, no dejaba de ser una revista trimestral. Y recibía muchísimo material, entonces había mucho material que no se podía publicar. Pues entonces comencé a leer todo eso que había llegado y cuál de esos materiales, cuáles tenían todavía un valor o actualidad, y digamos, a armar ese medio digital que al principio, ahora lo veo, ¿no? Esos primeros pasos fueron bastante rudimentarios. Recuerdo que era una réplica de un medio impreso, no era otra cosa que eso. O sea, de hecho, desde el principio tuvimos claro que queríamos ser un medio generalista, o sea, de hablar de política internacional, de política cubana, que tuviera opinión, sección de cultura, de economía, y dedicarnos a los grandes temas, digamos, a los temas más delicados, más determinantes de la sociedad cubana. Pero al principio lo conseguimos casi como un semanario. O sea, el lunes era el día de política, había una edición de política internacional, el martes era una edición de tal cosa, el miércoles era una edición dedicada a Cuba, etc. Como algo muy esquemático.
Y así comenzó Encuentro en la Red, y después nos fuimos dando cuenta de que ese paso de semanario o ese tempo de semanario también se quedaba atrás, que había que estar cada día en la red, cada día con cosas, que pasaban cosas que nosotros teníamos que contar, y entonces la propia realidad nos empujó a transformar eso en un diario, ¿no? En un diario digital, que yo creo que es el primer diario digital que se concibe a sí mismo como tal en el ámbito cubano, ¿no? Porque obviamente antes de Encuentro en la Red había publicaciones digitales cubanas, pero y tienen un valor que hoy se subestima muchísimo, no se les mira como lo que realmente fueron, mantuvieron vivo ese discurso contestatario, ¿no? Digamos, y de disenso y de oposición al régimen cubano, pero eran publicaciones que más bien se centraban en el tema de la denuncia de los derechos humanos, ¿no? Y de la prisión y de las violaciones de derechos humanos que tenían en Cuba. No tenían esa ambición generalista, ¿no? Generalista, y de ver Cuba desde un prisma cultural, o ver la política cubana desde un prisma cultural, entendido la cultura como en su acepción más amplia, ¿no? Que incluye la economía y incluye los debates de opinión, etc. Eso yo creo que ahí Encuentro en la Red fue pionero en cuanto heredó a muchísimos autores que ya estaban en la revista, heredó la filosofía de la revista, que era que escribieran cubanos, independientemente del lugar donde vivieran, donde residieran, o incluso independientemente de sus ideas políticas. Heredó esa misma línea editorial, ¿no? Y el claro objetivo, que yo creo que siempre es algo fundamental en cualquier publicación, el objetivo, o sea, tener el objetivo claro. Y el de encuentro en la red, en este caso, era obviamente cubrir un gap, un vacío que había o que dejaba la revista trimestral en cuanto a sucesos informativos, a artículos de opinión, etcétera, que una cadencia trimestral definitivamente no puede cubrir por ser muy lenta, ¿no? Entonces, digamos que heredando el espíritu de la revista y el enfoque editorial, la línea editorial de la revista, fue que comenzamos Encuentro en la Red, pero ya desde un enfoque mucho más periodístico. Pablo, y ahí, bueno, en Encuentro en la Red también formaba parte de la gran asociación de Encuentro, y como tú decías, pues tenía otra visión que complementaba, y pues ahí en Encuentro en la Red creo que se amplió también mucho la nómina, ¿no? De tanto temática también como de personas que publicaban. ¿Recuerdas un poco la dinámica de organización de Encuentro en la Red? ¿Quiénes te estaban acompañando en ese proceso que estuviste ahí 9 años? Y algunos momentos que crees que son muy destacables de los retos que fue suponiendo hacer pues un medio digital, ¿no? Que abarcara tantas temáticas y pues que abarcara también un público mayor. Sí, no, Encuentro en la Red fue también, es la historia también de la superación, de la profesionalización de un medio, ¿no? Para Encuentro en la Red era un medio ya completamente diferente cuando yo me fui de ahí en el año 2009 que 10 años antes, cuando lo empezamos, ¿no? Pero yo sí creo que fue un medio colectivo, en el sentido de que, como tú dices, había muchísimos colaboradores y también periodistas que trabajaron en Encuentro en la Red. Ahí pasamos bastante trabajo, yo pasé bastante trabajo hasta encontrar un equipo que realmente fuera un equipo tal y como yo aspiraba a conseguir, ¿no? Hasta que conseguía periodistas como Mirta Fernández, hoy actual jefa de redacción de Diario de Cuba, o Michelle Suárez, o incluso a gente como Armando Añel, que vive en Miami y tiene otro medio literario. Ahí, al final, depurando y poco a poco, se hizo un equipo de jóvenes cubanos profesionales, periodistas, que realmente contribuyeron un mundo al desarrollo, digamos, de Encuentro en la Red y del periodismo independiente cubano. O sea, eran para mí, lo son, periodistas, digamos, yo los llamo pura sangre, o periodistas que tenían muy claro, mucho oficio, algo que hoy en día
que quizás sea la perspectiva de la edad, etcétera, pero me está costando muchísimo, o tanto como al principio, encontrar, por razones que excederían esta conversación. Pero este grupo de periodistas y de colaboradores, desde luego que impulsó muchísimo el diario digital, que poco a poco se fue haciendo de un grupo, fue conformando un grupo. Muchos de ellos han fallecido ya porque eran gente, en algunos casos, gente mayor, de muy distintos perfiles. Y ahí teníamos economistas como Arnaldo Ramos Lauzurique, Óscar Espinosa Chepe, teníamos en Ginebra, teníamos a Mari Simón, que siempre nos reportaba cada año de los temas de derechos humanos que se discutían ahí en Ginebra, y teníamos Carlos Espinosa, que escribía de cultura, Joaquín Ordoqui también se ocupaba de la sección cultural, el periodista Miguel Rivero se ocupaba de la sección internacional, que es un periodista de gran experiencia, había sido corresponsal de Prensa Latina, y así, digamos, Encuentro en la Red fue armando un staff de trabajadores y de colaboradores independiente de la revista Encuentro. Entonces había algunos colaboradores que participaban en ambas publicaciones, pero poco a poco Encuentro fue, digamos, o Encuentro en la Red fue generando su propia dinámica de colaboración y su propio ritmo e incluso sus propios enfoques, ¿no? Yo por ahí alguna vez también he dicho que algo muy interesante fue también las no pocas divergencias internas que hubo entre Encuentro y Encuentro en la Red. No tanto porque, ya te digo, compartíamos a grosso modo la línea editorial, el objetivo, etcétera, pero Encuentro en la Red como medio generalista, diario, informativo, te estás posicionando permanentemente, ¿no? Con cada titular, con cada enfoque, estás tomando una posición editorial. Y la realidad es cruda y es vertiginosa, y te puedes llegar incluso a equivocar a veces, pero esto, digamos, que revolucionó el ritmo interno de las publicaciones de la asociación, y no hubo poco estrés o poca divergencia entre, digamos, lo que pensábamos o lo que se pensaba desde el consejo de redacción, el consejo editorial de la revista, y los que hacían y quienes hacíamos Encuentro en la Red, y yo estaba en ambos. Entonces, eso fue, pero ahí no hubo otra cosa que yo creo que un genuino cuestionamiento intelectual y político de qué se debía hacer. Yo creo que, como tú decías antes, Encuentro en la Red llegaron a tener, digamos, un rango cuasi institucional, y fueron, digamos, algo muy importante para mí, fueron casa intelectual, lograron aunar, digamos, a muchísimos cubanos que hasta ese momento estaban desperdigados por el mundo, y publicaban o no encontraban espacio para publicar sus visiones sobre Cuba, o lo publicaban en publicaciones académicas o muy o sea, se mantenían fuera de la discusión pública cubana porque eran como medios o de nicho o muy marginales, ¿no? Y Encuentro aunó todo eso, y digamos, fue por eso, esa fue la razón por la que revolucionó, digamos, la discusión política y pública cubana, ¿no? Y por un punto muy importante que hoy se da por hecho, todo el mundo lo asume como algo natural, pero que un punto que hubo que ganarlo y hubo que discutirlo, que fue hubo que explicarlo y defenderlo, y que fue el tema de llevar el protagonismo a los cubanos que vivían en Cuba. O sea, quiero decir, no apadrinarlos desde afuera, no tutelarlos desde afuera, sino incorporarlos a la discusión y darles las herramientas para que esa Cuba interior participara también de las propuestas y de las posibilidades de solución de la crisis política, económica y cultural que existe, ¿no? Hoy en día ya eso es común, ya todos los medios culturales, las plataformas, etcétera, son todas modelos híbridos. Los cubanos hablamos todos al mismo nivel, por igual, da igual en qué lugar estemos, y nuestras creencias políticas, digamos, si se defienden, por supuesto, desde el civismo y desde no atacar al otro, divergencia de criterios, toda esa, digamos,
ese mundo del debate público que hoy en día forma parte ya natural de los cubanos. En esa época no era así, y en esa época hubo que, ya te digo, explicar muchísimo y defender y debatir el hecho de asumirnos como iguales con los cubanos que vivían en el interior de Cuba, ¿no? Pablo, en una entrevista que dio para Rialta al investigador Víctor Kawakami, comenta que en el 2009 sale de Encuentro en la Red, cuando tanto usted como otros miembros del equipo, entre ellos José Antonio Ponte, entran en desacuerdo con algunas decisiones y rumbos tomados por la revista y por la asociación. ¿Nos pudiera un poco ahondar en esa idea, qué tensiones se dan ahí y cómo se da su salida de la revista? Sí, cómo no. Digamos que básicamente la divergencia principal fue una cuestión de enfoque, ¿no? Ya 2009 no era el año 2000, Internet era una herramienta mucho más potente y con capacidad de mucho más alcance que el papel impreso. Y una época, en ese momento también hubo una gran crisis económica, y desde la asociación hubo por supuesto, reuniones en el interior de la asociación sobre estrategias y soluciones que había que tomar para, digamos, seguir siendo, teniendo la influencia que teníamos y seguir estando presentes en la discusión pública. Bueno, ¿qué hacíamos? Y en medio de esas discusiones yo divergí, o sea, no estuve de acuerdo con la línea, en algún momento se planteó o sea, para mantener la revista, eliminar la versión digital o, digamos, disminuirla, enflaquecerla. Y en medio de todas esas discusiones con las que yo no estaba en nada de acuerdo, pues decidí irme porque no le veía sentido a las decisiones que la asociación formulaba de cara a futuro. Yo no tenía mayoría en la asociación, o sea, la postura que a mí me parecía como lo que había que hacer, no tenía los suficientes votos en la junta directiva de la asociación y por tanto no se defendió, no pude llevar a cabo, digamos, la estrategia que yo quería, lo que pensaba que había que hacer, y entonces decidí renunciar e irme. Y ante esa tesitura, pues con varios de los colegas que hacíamos encuentros en la red, me reuní, les avisé, les informé que me iba, pero les dije, mira, aquí tenemos dos opciones, o cada uno se va por su lado y ya está, o nosotros sabemos hacer algo, hemos aprendido a hacer algo, tenemos la influencia para hacer algo, para jugar un rol en la discusión pública cubana, sabemos cómo hacerlo, tenemos los contactos, tenemos dos opciones, o cada quien sigue con su vida en lo adelante, o si ustedes quieren fundamos algo de cero con nuestra visión, ¿no? Y ahí fueron varios prácticamente todos los que hacían encuentro en la red decidieron embarcarse literalmente, nunca mejor dicho, conmigo en esta nueva aventura. Y ahí entraron Antonio José Ponte, que en ese momento dirigía la revista Encuentro, y los periodistas Michel Suárez, Mita Fernández, Lien Carrasana, y comenzamos de cero a hacer una nueva publicación que realmente respondiera a lo que a nosotros nos parecía que en ese momento había que hacer. Y eso fue, así nació entonces Diario de Cuba, que es lo que desde ese momento estamos haciendo. De manera exprofesa decidimos irnos e inaugurarlos el mismo día en que se inauguró, o sea, el día que nos fuimos de encuentro, inauguramos, que fue un 4 de diciembre, inauguramos este nuevo medio por el que en ese momento realmente pocas personas nos auguraron un buen futuro, porque era comenzar algo de cero en medio de aquella crisis económica, y comenzaron unos años, un nuevo periodo, una nueva etapa que fue maravillosa en cuanto, bueno, vimos nacer, digamos, a una nueva criatura
a un nuevo espacio y que nos ha ido tan bien, que yo creo que hoy en día multiplican alcance al que nunca tuvo encuentro en la red. Pablo, y ya con este medio, con Diario de Cuba, con tu propio medio, que es, creo yo, uno de los medios también de larga duración, que siguen manteniendo un discurso muy sólido en el ámbito digital, fuera de Cuba, sobre Cuba también. ¿Cuáles fueron, pues, las líneas que te planteaste como centrales para construir un medio completamente desde cero? ¿Y cuáles fueron las problemáticas que te parecían esenciales que Diario de Cuba recogiera? Bueno, las líneas ya las teníamos bastante trazadas, digamos, éramos un grupo de músicos que ya llevaba mucho tiempo tocando juntos y tocábamos de oído, ¿no? No hubo mayores discusiones de posicionamiento editorial, etcétera. Nosotros teníamos bien claro, digamos, el enfoque que nuestra visión de la sociedad cubana, ¿no? Una visión obviamente pro-democrática, de discusión, de cuestionarlo todo, una visión muy crítica hacia el régimen cubano, pero al mismo tiempo un periodismo, digamos, abierto, sin adjetivos, un periodismo cuestionador, pero que también pudiese ser cuestionado, y poner, digamos, los enfoques en los temas que nosotros considerábamos que en ese momento eran como los principales, ¿no? Y por supuesto, las dificultades fueron inmensas durante, ya te digo, 2 años y tanto. Trabajamos de manera voluntaria en Diario de Cuba, y cómo tú comienzas un medio así. O sea, yo hoy no tendría fuerza te confieso que no tendría fuerza para comenzarlo. O sea, las dificultades tecnológicas, ahí tuvimos la suerte, o bueno, la suerte hay que buscarla, ¿no? Y encontramos a un gran informático que está, Lindomar Plasencia, que está con nosotros desde el inicio de Diario de Cuba, y ahí comenzamos con servidores alquilados, con tecnología que no era nuestra, digamos, sino tecnología adoptada, la que estaba a mano en ese momento, con plantillas prehechas, etcétera, al mismo tiempo que desarrollábamos nosotros nuestras propias herramientas digitales. O sea, en el ámbito tecnológico, en el ámbito digital, las dificultades fueron tremendas. Dimos tumbos y palos de ciego en muchísimas direcciones. O sea, sabíamos lo que queríamos, pero mientras no lográramos el nivel, digamos, tecnológico suficiente, pues teníamos que vivir prestado, como se diría, ¿no? Entonces, esos años de vivir prestado fueron muy, muy complicados. Hablamos con un grupo de empresarios hispano-cubanos que nos ayudaron en el tema del pago de servidores y el de la comunicación con Cuba, tan importante, o sea, de los teléfonos, llamar a la gente en Cuba, pedir la información, las notas periodísticas, los temas, los artículos. Estos empresarios hispano-cubanos nos ayudaron mucho. Periodísticamente, las dificultades fueron tremendas, muchas persisten, porque hay una especie de juego de suma cero en la cosa cubana, de que lo mucho que se avanza a nivel periodístico, etcétera, hay que volver a empezar a raíz de cada oleada represiva o de cada marcha masiva al exilio. Y sin darnos cuenta, hoy ya somos conscientes de eso, pero sin darnos cuenta durante muchísimos años, ya desde el encuentro en la red, pero todavía hoy a lo largo del Diario de Cuba, tuvimos una línea muy importante que fue la línea de capacitación, ¿no? De capacitar, de formar a los periodistas cubanos, ¿no? Y eso, te digo, al principio lo hacíamos de manera inconsciente porque lo hacíamos en paralelo con la producción, etcétera, hasta que en un momento dado nos dimos cuenta de que en realidad esto contribuía mucho a mejorar la calidad del periodismo y la calidad del trabajo que nosotros mismos hacíamos. Entonces es algo que desde ese entonces, desde los inicios, pues lo hemos llevado a cabo a la par que la publicación de contenidos relacionados con Cuba, ¿no? La capacitación a periodistas en el interior de Cuba en cuanto a todo tipo de cosas, ¿no? De géneros periodísticos, de cómo hacerlo, de requerimientos, de estándares internacionales, etcétera. O sea, realmente yo creo que podríamos hablar incluso de una especie de academia interna permanente ligada a la producción que hemos desarrollado
en Diario de Cuba, ¿no? Entonces, bueno, los retos fueron retos obviamente económicos, retos tecnológicos, cómo vencer la censura en Cuba, cómo vencer la imposibilidad. O sea, cuando a Diario de Cuba lo bloquean dentro de Cuba, el gobierno, el régimen, cómo romper ese bloqueo y hacer llegar información a los cubanos. O sea, todo eso conlleva una permanente búsqueda de soluciones y de desarrollos que consumen tiempo y recursos, ¿no? Y es algo además que nunca se termina, es algo que está vivo, ¿no? Entonces, hoy mismo nosotros tenemos muchísimos retos tecnológicos, retos periodísticos, retos económicos. Yo recuerdo que al principio, todavía en esa época, la tentación del mundo digital, digamos que tú podías editar un medio, un espacio de una manera mucho más económica que un proyecto impreso, en papel impreso, ¿no? Que necesitabas una imprenta, todo un mecanismo de distribución de los productos que tú producías, correctores, etcétera. O sea, mantener un medio, una revista, lo que fuera, necesitabas de mucho personal. Y cuando comenzó la era digital, bueno, pues ya de primera la imprenta, la distribuidora, todo eso quedaba fuera, o sea, era como de una manera mucho más ligera, tú podías producir información y producir cultura y producir opinión. En esos años iniciales eso fue así, pero hoy en día, así yo lo veo como una especie de embudo. Hoy en día te hace falta, si quieres tener un medio de influencia y un medio competente, un medio profesional, necesitas de perfiles que poco a poco el propio desarrollo tecnológico ha ido creando, ¿no? De marketing digital, de programadores, de diseñadores, incluso de abogados. Y hoy en día ya no es posible hacer un periódico con 4 personas, con 4 periodistas nada más. Te hace falta desarrolladores, hay muchísimos canales, se han atomizado las audiencias, hoy en día están los podcasts, los vídeos, hay producción audiovisual, es permanente, 7 días a la semana, o sea, todo ha crecido muchísimo. Eso sigue siendo un reto, ¿no? Y para mí ha sido un reto fascinante, cómo adaptarse a todos estos cambios con el objetivo claro de seguir llevando información independiente y lo más honesta posible, que no objetiva, sino honesta, a los cubanos. O sea, dar cada vez más herramientas informativas a los cubanos para que los propios cubanos, los propios ciudadanos, tomen sus decisiones, evalúen la realidad y tomen sus decisiones con con el mayor bagaje posible, ¿no? Con el mayor conocimiento de causa posible. Con ese clarísimo objetivo, otra vez prodemocrático y pluralista, los retos son terribles. O sea, muchas veces yo digo, ¿por qué no se nos ocurrió, o sea, seguir con un semanario? O se nos ocurrió hacer una revista mensual, o sea, llevar a hacer un diario digital hoy en día. Si quieres tener realmente influencia, quieres estar vivo, necesitas trabajar 24/24 en muchísimos ámbitos que ya exceden al periodismo, al rol del periodista clásico que conocíamos hace 10, 20 años. Pablo, y para ir finalizando, ¿qué nuevos proyectos o nuevas perspectivas se han planteado recientemente para hacer y para estar, digamos, todo el tiempo trayendo nuevas ideas en Diario de Cuba? ¿O qué otros proyectos también paralelos ha estado manejando recientemente? Bueno, yo creo que en la línea de lo que contaba, ¿no? De cómo adaptarse a la realidad y conseguir cada vez más, ¿no? Yo creo que actualmente en Diario de Cuba estamos trabajando muchísimo en lo que nosotros llamamos rutinas de difusión, en estrategias de difundir los contenidos, produciendo versiones orgánicas de cada uno de los contenidos que consideramos relevantes en las distintas plataformas o redes sociales o mecanismos de distribución. Eso es algo que cada vez está creciendo más, o sea, la importancia de la difusión. Y finalmente habrá que llegar a ponerla a la altura de la producción misma de contenido. Es algo que hoy le estamos poniendo como muchísimo esfuerzo, tiempo y recursos. Y una gran dificultad también, algo en lo que estamos trabajando, es en
alzar el techo, digamos, de Diario de Cuba, el techo editorial y por ende del periodismo cubano, el periodismo independiente. Tiene un techo bastante limitado por las propias condiciones en las que ha crecido. No hay expertos en economía, expertos en relaciones internacionales, expertos en temas legales, constitucionales. Entonces nosotros estamos trabajando, incorporando todo este conocimiento, todos estos perfiles a la redacción del periódico para que complementen, digamos, la labor informativa netamente de los periodistas y a su vez capaciten a los propios periodistas. En otras palabras, estamos tratando de hacer una incidencia mucho más completa en la discusión cubana, ¿no? Y yo creo que va de acorde con los grandes retos que la política cubana y la sociedad cubana están planteando hoy en día, ¿no? Yo creo que hemos pasado de una sociedad bastante estática, políticamente hablando, ¿no? Durante todo el castrismo, mientras vivió Fidel Castro, etcétera, a una sociedad que está siendo sometida a un proceso de cambio vertiginoso, atada de manos, por otra parte. Hoy la Cuba que conocemos hoy, prácticamente semanalmente se toman medidas que generan cambios sustanciales en la sociedad cubana y que tienen un impacto profundísimo. ¿Cómo contamos esa Cuba? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo se pueden elucubrar, tejer escenarios, proponer soluciones? No se puede hacer sencillamente desde la opinión y ya está, periodística. Ahí hay que ser capaces de tener un nivel de análisis e interpretación técnica y específica de todo lo que está pasando en el ámbito económico, en el ámbito social, de las políticas sociales, etcétera, que es realmente un reto conseguirlo. Y ahí nosotros estamos como avanzando o poniendo, digamos, haciendo esa apuesta por al final hacer una prensa cada vez más profesional. Eso es hoy en día, digamos, mi obsesión con Diario de Cuba. Pues muchísimas gracias, Pablo, por compartirnos toda tu historia de vida, toda tu trayectoria también en los medios independientes. Y ha sido un gusto tenerte aquí hoy en Estratos. Muchas gracias de nuevo por acceder a la invitación y estar aquí casi más de una hora conversando con nosotras. Nada, gracias a ti, Gretel, gracias también al maravilloso proyecto de Instar y a todo esto que están haciendo por la recuperación o por la exposición de la memoria cubana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un gusto y pues larga vida a Diario de Cuba. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.